No te arrepentirás. Fue un martes cualquiera de octubre cuando el destino decidió mostrarme el verdadero rostro de la persona que había criado con tanto amor. Me llamo Edward Miller, tengo 73 años, construí un imperio empresarial desde cero, y estaba a punto de descubrir que mi único hijo llevaba meses planeando mi destrucción. Todo empezó cuando regresé antes de tiempo de una cita médica cancelada. Entré en silencio por la puerta trasera para no despertar a mi esposa, que descansaba por su artritis, y entonces escuché voces provenientes de mi despacho. La voz de mi hijo Ryan resonaba con una frialdad que jamás le había oído. El viejo está cada día más confundido, dijo con desprecio. Ayer me preguntó 3 veces por el mismo contrato. Es perfecto para nuestro plan. Me quedé paralizado tras la puerta entreabierta. La otra voz era la de un abogado, alguien a quien no reconocí. ¿Estás seguro de que podemos proceder sin levantar sospechas?, preguntó el profesional. Completamente, respondió Ryan con una seguridad escalofriante. Tengo documentación médica que sugiere deterioro cognitivo. El doctor Harrison me ayudará con el diagnóstico oficial. En 3 meses, máximo 4, tendré el control total de Miller Industries. El corazón se me detuvo. El doctor Harrison había sido nuestro médico de familia durante 20 años. La empresa que había construido ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, desde mis humildes comienzos como albañil, estaba siendo planificada para ser robada por mi propio hijo. —¿Y tu padre no sospecha nada? —insistió el abogado. Ryan rió con una crueldad que nunca le había escuchado. Papá es sentimental, cree que soy el hijo perfecto que siempre quiso, no tiene ni idea de que llevo documentando cada vez que olvida algo, cada momento de confusión. He grabado conversaciones donde parece desorientado, grabadas sin su consentimiento. ¿Importa? Cuando tenga el control legal estará en una residencia de lujo donde podrá vivir sus últimos años sin preocupaciones. Es lo mejor para todos. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero no de tristeza, sino de una furia fría que empezaba a cristalizar en algo mucho más peligroso, una determinación absoluta. Los $3.200.000 en activos líquidos se transferirán de inmediato, continuó Ryan. La empresa vale aproximadamente $8.500.000 según la última evaluación. Con las propiedades inmobiliarias hablamos de casi 15 millones en total. Cada cifra era como una puñalada. Esos millones representaban 45 años de trabajo incansable, sacrificios y noches sin dormir, construyendo algo para dejárselo a él. Y si intenta resistirse legalmente no podrá. Para entonces tendré el poder legal por incapacidad mental, el diagnóstico médico será irrefutable. Además, ¿quién va a creer a un viejo confundido antes que a su propio hijo? El abogado parecía satisfecho con el plan. Necesitaré $50.000 como anticipo para proceder con los documentos. Lo tendrás mañana, confirmó Ryan. Papá siempre me ha dado acceso total a las cuentas, ni siquiera comprobará de dónde salió el dinero. En ese momento comprendí la magnitud de mi error. Durante años había interpretado su interés por el negocio como dedicación filial, sus constantes preguntas sobre mis decisiones, su insistencia en estar presente en todas las reuniones importantes, su preocupación exagerada por mi salud. Todo había sido una operación de reconocimiento meticulosa. Había criado a un depredador que llevaba décadas estudiando a su presa. Una cosa más, añadió Ryan. Cuando tenga el control quiero que Mary también sea apartada. Esa vieja no merece nada de lo que mi padre construyó. Mary, mi esposa desde hacía 48 años, mi compañera leal en cada paso. El hombre al que había amado como a un hijo quería destruir también a la mujer que lo había criado como suyo. Salí de la casa en silencio, con el corazón martilleando y la mente ya calculando. Ryan había cometido el error más fatal de su vida. Había subestimado al hombre que había sobrevivido durante décadas en un mundo empresarial despiadado. Mientras conducía sin rumbo, una sonrisa fría empezó a formarse en mis labios. Mi hijo quería jugar al ajedrez conmigo, perfecto, pero apenas conocía las reglas del juego, mientras que yo había sido gran maestro mucho antes de que él naciera. Esa noche, cuando regresé a casa fingiendo que nada había ocurrido, comencé a planear la lección más devastadora que Ryan Miller recibiría en su vida, una lección que le enseñaría que la experiencia siempre triunfa sobre la ambición mal calculada. La guerra había comenzado, pero mi hijo no sabría que estaba luchando hasta que fuera demasiado tarde. De madrugada no pude dormir.
Mientras Mary descansaba a mi lado, mi mente viajó 45 años atrás, al día en que llegué a esta ciudad con apenas $20 en el bolsillo y las manos llenas de callos de tanto trabajo en la construcción. Recordé vívidamente mi primer día como peón cargando sacos de cemento bajo el sol abrasador por unos pocos dólares al día. El capataz me gritaba: «Date prisa, paleto, el tiempo es dinero». Tenía 23 años y un sueño imposible: construir algo propio. Cada ladrillo que colocaba en obras ajenas era una promesa silenciosa a mi futuro hijo. Algún día, me decía, tu padre te dará todo lo que nunca tuvo. Mary llegó a mi vida cuando apenas tenía mi primera cuadrilla de trabajadores. Cosía de madrugada para complementar nuestros ingresos mientras yo ahorraba cada céntimo para comprar mi primer terreno. Cuando nació Ryan, juramos que conocería una vida diferente. Pero mientras revivía esos recuerdos sagrados, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi contable. «Señor Miller, necesito confirmar la transferencia de $50,000 de ayer. Fue autorizada por usted». La sangre se me heló. Ryan había cumplido su palabra con el abogado. Estaba financiando mi propia destrucción con mi propio dinero. Llamé de inmediato a mi banco privado, donde Louis me atendía desde hacía 15 años. «Louis, necesito que informes de cualquier movimiento inusual en todas mis cuentas, sin excepción». «Por supuesto, señor Miller, ¿hay algún problema?» «Digamos que estoy haciendo una auditoría familiar», respondí con amargura. 2 horas después, Louis me envió un documento que me dejó sin aliento. En los últimos 6 meses, Ryan había retirado $180,000 en supuestos gastos operativos diversos. Cada retirada tenía mi supuesta autorización, pero yo jamás había firmado esos documentos. Mi propio hijo llevaba medio año falsificando mi firma. Esa mañana llegué temprano a la sede corporativa de Miller Industries, el edificio de 12 plantas que había inaugurado con tanto orgullo 5 años atrás ahora se sentía como territorio enemigo. Observé a los empleados saludarme con el respeto habitual, ajenos a que su futuro se estaba negociando a mis espaldas. Desde mi despacho en la planta 12 llamé discretamente a Patricia Vance, una investigadora privada que había utilizado en casos de fraude corporativo. «Patricia, necesito que investigues a alguien muy cercano a mí, absoluta discreción». «¿Qué tipo de investigación, señor Miller?» «Quiero saber con quién se reúne, qué documentos maneja, qué planes tiene, y necesito pruebas legales de todo». «¿Cuánto tiempo tengo?» «El que sea necesario, pero actúa rápido, sospecho que el tiempo se agota». Patricia era una profesional letal. En 3 días me entregó un informe que superó mis peores pesadillas. Ryan no solo se reunía semanalmente con un abogado llamado Ramsay, sino que había contactado con 5 empresas competidoras para tantear posibles compras de Miller Industries, había solicitado evaluaciones independientes de nuestros activos y había consultado con 3 médicos distintos sobre procedimientos de declaración de incapacidad mental. Pero lo más devastador estaba en las fotografías de vigilancia. Ryan entrando en la consulta del Dr. Harrison con un sobre Manila y saliendo 2 horas después sonriendo. Nuestro médico de familia, el hombre que había asistido al nacimiento de Ryan, que había cuidado de Mary durante su cáncer, que me había salvado de un infarto 3 años atrás, estaba siendo comprado para destruirme. Esa tarde, cuando Ryan llegó a la oficina con su sonrisa habitual, lo observé con ojos completamente nuevos. Ya no veía al hijo educado en las mejores universidades, sino al depredador que llevaba tiempo preparando mi aniquilación. «Papá, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó con esa falsa preocupación que ahora reconocía como pura manipulación. Un poco confundido, mentí deliberadamente. «Creo que firmé algunos documentos ayer, pero no recuerdo cuáles». Sus ojos brillaron de satisfacción. «No te preocupes, papá, yo me encargo de revisarlo todo. Tú descansa». Mientras revisaba los papeles de mi escritorio, activé discretamente la grabadora que Patricia había instalado en mi reloj. Cada palabra condescendiente, cada gesto paternalista quedaría documentado. «Ryan», dije con una voz levemente temblorosa, «a veces siento que estoy perdiendo la cabeza. ¿Crees que debería ver a un especialista?» «Ya lo tengo todo arreglado. Papá, el Dr. Harrison quiere verte la próxima semana para unos exámenes de rutina, solo por precaución». La trampa quedaba confirmada. Mi propio hijo me estaba guiando hacia el matadero médico que había preparado. Esa noche,
En la soledad de mi despacho, abrí la caja fuerte donde guardaba los documentos más importantes de mi vida: certificados de nacimiento, escrituras, contratos fundacionales, todo el papel que probaba 4 décadas de construcción meticulosa. Pero ahora, por primera vez, esos documentos tendrían otro propósito. No serían el legado que dejaría a mi hijo, sino las armas con las que le enseñaría la lección más cara de su existencia. Ryan creía que estaba cazando a un anciano vulnerable. No tenía idea de que había despertado al empresario más implacable que conocería jamás. Tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en 5 años. Andrew Wilson. Edward, qué sorpresa oír de ti. Andrew era el tiburón corporativo más letal del país. Si necesitaba hacer desaparecer a alguien del mundo empresarial, él era mi hombre. Andrew, necesito que vengas mañana temprano. Tenemos que hablar de una operación muy delicada. ¿Qué tipo de operación? Del tipo que termina carreras para siempre. Al colgar, una sonrisa feroz se dibujó en mi rostro. Ryan había iniciado una guerra, pero yo la terminaría, y cuando acabara con él, su nombre sería sinónimo de advertencia en toda la industria. La caza había comenzado, pero esta vez yo era el depredador. Andrew Wilson llegó a mi despacho a las 6 de la mañana, como en los viejos tiempos en los que éramos socios en proyectos imposibles. Su presencia siempre había sido intimidante, medía 1,90 m, trajes de $1.500 y una reputación que hacía temblar a corporaciones enteras. «Edward, tienes mala cara», dijo mientras se servía café de mi máquina. «Los últimos días han sido reveladores», respondí cerrando la puerta. «Andrew, necesito que alguien desaparezca por completo del mundo empresarial, competencia desleal, algo mucho más personal». Le entregué el expediente que Patricia había compilado. Mientras lo leía, recordé los sacrificios que había hecho por el hombre que ahora intentaba destruirme. Cuando Ryan cumplió 18 años, vendí mi coche clásico, un Mustang de 1967 que había restaurado con mis propias manos, para pagar su primer año en Harvard. Era mi único lujo personal, pero ver su cara feliz recibiendo la carta de admisión valió cada centavo. Durante sus 4 años de universidad trabajé 18 horas al día para cubrir los $280.000 que costó su educación. Mary cosía uniformes por la noche para ayudar con los gastos extra. Nunca le dijimos que estábamos sacrificando nuestras vacaciones, nuestra comodidad, nuestros propios sueños por su futuro. Cuando se graduó con honores en Administración de Empresas, lloré de orgullo en la ceremonia. «Este chico va a llevar la empresa a niveles que nunca imaginé», le dije a Mary mientras lo veíamos recibir su diploma. ¡Qué ingenuo fui! Edward, la voz de Andrew me devolvió al presente. «Esto es dinamita pura. Tu hijo está cometiendo varios delitos federales: falsificación de documentos, fraude bancario, conspiración para cometer fraude, soborno a profesionales médicos. Con las pruebas que tienes aquí, podría ir a prisión durante 25 años. 25 años. La misma cantidad de tiempo que había invertido en construir Miller Industries después de su nacimiento. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ryan. «Papá, confirmé tu cita con el Dr. Harrison para mañana a las 2 de la tarde. Es importante que vayas. Tu salud mental es una prioridad». La ironía era aplastante. El mismo hijo por el que había hipotecado mi casa 3 veces durante la crisis de 2008 para mantener la empresa a flote ahora usaba esos mismos recursos para financiar mi destrucción. Recordé esa crisis con claridad. Los bancos cerraron nuestras líneas de crédito de la noche a la mañana. Tenía 500 empleados cuyas familias dependían de nosotros. Ryan tenía 22 años y estudiaba su máster en Europa. «Papá, ¿por qué no vendes la empresa y nos retiramos?», sugirió por teléfono desde Londres. «Porque 500 familias se quedarían en la calle», respondí. «No abandonamos a nuestra gente». Trabajé como un animal durante 2 años para salvar cada puesto de trabajo. Vendí mi colección de arte, nuestro apartamento en la playa, incluso los anillos de boda de Mary fueron empeñados, pero salvamos la empresa y a cada empleado. Cuando Ryan regresó con su máster en finanzas internacionales, lo recibí como al hijo pródigo. Le di un despacho en la planta 11, un salario de $25.000 al mes y acceso total a las operaciones de la empresa. «Quiero que aprendas desde dentro», le dije. «Esta empresa será tuya algún día». Otra decisión que ahora se revelaba como mi condena. «Andrew», dije volviendo a la realidad, «¿qué opciones tengo?
Varias. Podemos denunciarlo penalmente y destruir su vida para siempre, o podemos ser más creativos. ¿Creativos cómo? Andrew sonrió con esa expresión que había aterrorizado a media industria. ¿Recuerdas la operación Stanford de 2018? Claro que la recordaba. Andrew había expuesto públicamente a un ejecutivo corrupto durante una junta de accionistas retransmitida en directo. El escándalo fue tan devastador que el hombre tuvo que cambiar de identidad y mudarse a otro país. Ryan está planeando una reunión extraordinaria para declararte incompetente. Correcto, revisé el expediente. Patricia había fotografiado documentos que mostraban planes para una reunión familiar urgente programada para el viernes. ¿Cómo lo sabías? Es el modus operandi clásico: reunir testigos, presentar pruebas médicas falsas, hacerte firmar documentos de transferencia bajo presión emocional. Mi teléfono sonó. Era Mary. Edward, Ryan vino a casa esta mañana pidiendo nuestros testamentos. Dijo que era importante actualizarlos por tu condición. ¿Qué condición? No lo sé, cariño. Estaba muy preocupado por ti. ¿Hay algo que no me hayas contado? La manipulación había empezado también con ella. Mi esposa, la mujer que había sacrificado su juventud por nuestros sueños, estaba siendo preparada para creer que yo estaba perdiendo la cabeza. Mary, no firmes nada sin consultarme antes. De acuerdo. Pero Edward, ¿estás bien? Ryan mencionó que has estado muy olvidadizo últimamente. Colgué sintiendo cómo la rabia se transformaba en algo mucho más peligroso, una determinación absoluta. Andrew, quiero que prepares la operación más devastadora de tu carrera. Ryan va a tener su reunión familiar, pero será él quien salga destruido. ¿Qué tienes en mente? Quiero que documentemos todo, cada conversación, cada documento falsificado, cada conspirador implicado, y cuando llegue el momento lo expondremos todo públicamente. ¿Estás seguro? Una vez que empecemos no habrá vuelta atrás. Miré por la ventana hacia el edificio que había construido desde cero. Cada planta representaba años de esfuerzo, cada despacho era el resultado de decisiones calculadas, cada empleado formaba parte de la familia que había creado. Ryan pensaba que podía robármelo todo porque creía que la edad me había vuelto débil. Estaba a punto de descubrir que había confundido sabiduría con vulnerabilidad. Andrew, mi hijo quiere jugar sucio. Perfecto, pero él ha estudiado administración de empresas. Yo he vivido la guerra empresarial durante 4 décadas. ¿Cuál es el objetivo final? Que cuando termine con él, su nombre sea sinónimo de traición en toda la industria, que nadie vuelva a contratarlo ni a confiar en él. Edward, eso es una sentencia de muerte profesional. Exactamente. Andrew cerró el expediente con una sonrisa feroz. Vamos a arruinarle la vida por completo. Va a suplicar clemencia. No, lo corregí con una voz glacial. Vamos a enseñarle que cuando traicionas a un león no te quedas con su reino, te quedas con sus colmillos. La venganza perfecta tomaba forma y mi hijo no tenía idea de la tormenta que se acercaba. Esa tarde, mientras esperaba en el aparcamiento de la consulta del Dr. Harrison, mi mente volvió a los primeros pasos de Ryan. Lo recordé con 3 años corriendo por las obras con su pequeño casco amarillo gritando «Papá, papá, mira», mientras yo dirigía a los trabajadores. «Algún día esto será tuyo, campeón», le decía mientras fingía manejar la excavadora de juguete que le había comprado. Sus ojos brillaban con pura adoración cada vez que me veía llegar del trabajo cubierto de polvo pero cargado de sueños. A los 8 años ya sabía leer planos arquitectónicos básicos. Lo llevaba a reuniones con clientes importantes donde permanecía callado en su silla, absorbiendo cada palabra como una esponja. Los inversores se divertían viendo al pequeño ingeniero hacer preguntas inteligentes sobre cimientos y estructuras. «Este chico tiene madera de negocios», me dijo el arquitecto Morales tras una presentación en la que Ryan había señalado un error en los cálculos de ventilación. Tenía razón, había encontrado un fallo que nos habría costado $50.000 en reparaciones más adelante. Pero mientras recordaba esos momentos dorados, Patricia me envió nuevas fotografías que destrozaron cada recuerdo hermoso. Las imágenes mostraban a Ryan saliendo de la consulta médica con una sonrisa triunfal y una carpeta Manila. 20 minutos después, las cámaras lo captaron en una cafetería cercana entregando documentos a un hombre que reconocí de inmediato.
El notario Connor, especialista en testamentos y poderes legales. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Edward, intercepté la conversación. Ryan acaba de obtener un diagnóstico médico falso que certifica deterioro cognitivo severo. Fecha programada para la presentación legal el próximo martes. Martes. En 4 días mi propio hijo planeaba presentar documentos fraudulentos para declararme legalmente incapaz. El doctor Harrison me recibió con su cordialidad habitual, pero algo en su mirada había cambiado. Durante 30 años había sido como un hermano para nuestra familia. Había atendido cada enfermedad de Ryan. Estuvo presente cuando Mary luchó contra el cáncer. Fue el médico que me salvó durante mi infarto. Edward, Ryan mencionó algunas preocupaciones sobre tu estado mental últimamente. Comenzó con una voz extrañamente formal. ¿Qué tipo de preocupaciones, doctor? Episodios de confusión, pérdida de memoria, dificultades para tomar decisiones complejas. Creo que deberíamos hacer algunas pruebas especializadas. Cada palabra era una puñalada. Este hombre que había jurado proteger mi salud ahora participaba activamente en mi destrucción por dinero de mi propio hijo. Doctor Harrison, dije con una calma paternal, ¿cuánto te pagó Ryan por este diagnóstico? Su rostro palideció. Edward, no sé de qué estás hablando, solo me preocupa tu bienestar. 50.000, 100.000, ¿cuál fue el precio de 30 años de amistad? Creo que este tipo de paranoia confirma mis sospechas, respondió nervioso. Voy a recomendar una evaluación psiquiátrica inmediata. Salí de la consulta con la grabación completa de la conversación y la certeza absoluta de que no quedaba ni rastro del doctor Harrison que había conocido. Mi hijo no solo había comprado un diagnóstico falso, había corrompido a uno de los hombres más respetados de mi vida. Esa noche, en mi despacho, abrí el álbum de fotos familiares que Mary había conservado durante décadas. Página tras página mostraba la evolución de nuestro hijo, su primera comunión, su graduación del instituto, su admisión en la universidad, la obtención de títulos, ascensos dentro de la empresa. En cada foto, Ryan sonreía con esa mezcla de orgullo y ambición que yo había interpretado como amor filial. Ahora, al ver esas mismas imágenes con el conocimiento de su traición, podía detectar algo más siniestro, el cálculo frío de alguien que siempre había visto nuestra relación como una inversión a largo plazo. Sonó mi teléfono. Era Andrew. Edward, tengo noticias explosivas. Ryan no solo está falsificando documentos médicos, también ha estado manipulando los estados financieros de la empresa. ¿Cómo es posible? Tu contable Jim está implicado. Han estado inflando los gastos operativos y creando facturas fantasma para justificar transferencias de dinero a cuentas controladas por Ryan. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Jim había sido mi contable durante 15 años. Lo contraté cuando apenas era recién graduado. Le pagué su especialización en fiscalidad. Fui padrino de su hija menor. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Aproximadamente $800.000 en los últimos 2 años. 800.000, casi 1 millón, que mi hijo había robado de forma sistemática mientras yo confiaba ciegamente. Andrew, necesito que contactes con Robert Stone en la Fiscalía Anticorrupción. Esto ya no es solo una traición familiar. Es fraude corporativo a gran escala. ¿Estás seguro de que quieres involucrar a las autoridades? En cuanto demos ese paso, Ryan podría enfrentarse a cargos penales reales. Cerré los ojos y me imaginé a mi hijo con 5 años, dormido en mis brazos después de que le leyera su cuento favorito de dragones y princesas. En ese cuento, el príncipe siempre salvaba el reino de las fuerzas del mal. Qué ironía que ahora yo fuera el príncipe y mi propio hijo el dragón. Andrew, Ryan decidió convertirse en un criminal el día que empezó a robarle a la empresa que construí para él. Ya no es mi hijo. Es un delincuente que, por casualidad, comparte mi apellido. Entendido. Mañana nos reuniremos con Stone. Pero Edward, una vez pongamos esto en marcha, no podrás dar marcha atrás. ¿Estás preparado para ver a tu hijo en prisión? Miré una vez más las fotografías esparcidas sobre mi escritorio. En todas aparecía sonriendo con orgullo paternal, completamente ajeno a que estaba alimentando a la víbora que un día intentaría envenenarme.
Andrew, mi hijo murió para mí el día que decidió traicionarme. Lo que perseguimos ahora es solo a un criminal que necesita ser detenido. Perfecto. Mañana empezamos la fase legal de su destrucción. Aquella noche, mientras Mary dormía, salí al jardín donde le enseñé a Ryan a montar en bicicleta, donde jugábamos al fútbol los domingos, donde construimos juntos una casa en el árbol que todavía seguía en pie. Cada recuerdo hermoso estaba ahora contaminado por el conocimiento de su traición. Pero en lugar de tristeza, sentí una determinación de hierro creciendo en mi pecho. Ryan apostó todo a que el amor de un padre me haría débil ante su ataque. No calculó que ese mismo amor, una vez traicionado, se convertiría en la fuerza más implacable a la que jamás se enfrentaría. La guerra legal comenzaría mañana, y mi hijo estaba a punto de descubrir que había elegido al enemigo equivocado. La reunión con Robert Stone en la fiscalía estaba programada a las 8 de la mañana. Mientras me preparaba, recordé el día en que tomé la decisión más arriesgada de mi carrera empresarial, la expansión al sector hotelero. Era 2010 y Ryan acababa de cumplir 25 años. Había regresado de su máster lleno de ideas innovadoras sobre diversificación de inversiones. Papá, el turismo es el futuro, deberíamos construir resorts de lujo, sugirió durante una cena familiar. Su propuesta era brillante. Había preparado un análisis de mercado de 150 páginas, proyecciones financieras detalladas y contactos con inversores europeos interesados en el proyecto. Me sentí inmensamente orgulloso de su visión empresarial. Invertimos $4.200.000 en la construcción del Paradise Bay Resort, nuestro primer hotel de 5 estrellas. Ryan supervisó personalmente cada aspecto del proyecto, desde el diseño arquitectónico hasta la selección del personal. Trabajamos 18 horas al día durante 2 años para hacer realidad su sueño. Cuando por fin abrimos las puertas en 2012, el éxito fue inmediato. Las reservas se agotaron durante los primeros 6 meses. Las reseñas en Internet fueron excepcionales y los ingresos superaron nuestras proyecciones más optimistas en un 40%. Papá, esto es solo el comienzo, me dijo Ryan mientras brindábamos con champán en la inauguración oficial. En 5 años tendremos una cadena hotelera que competirá con las mejores del mundo. Aquella noche lloré de orgullo viendo a mi hijo brillar entre inversores internacionales, hablando con fluidez en 3 idiomas sobre proyecciones de crecimiento y estrategias de mercado. Este chico va a llevar nuestro nombre a alturas que nunca imaginé, le susurré a Mary mientras observábamos su presentación. Pero ahora, 7 años después, descubría que esa misma inteligencia que tanto admiré se estaba usando para destruirme de manera sistemática. Robert Stone era un fiscal implacable, con fama de no aceptar sobornos ni presiones políticas. Su oficina parecía un búnker, cámaras de seguridad, detectores de metales y guardias armados en cada esquina. Señor Miller, dijo mientras revisaba el expediente que Andrew le había entregado, estas pruebas son extraordinariamente comprometedoras. Su hijo ha violado al menos 12 leyes federales distintas, entre las más graves, falsificación de documentos oficiales, fraude bancario agravado, soborno a funcionarios médicos, blanqueo de capitales y conspiración para cometer fraude. Solo las 3 primeras podrían significar entre 15 y 20 años de prisión. 20 años. Ryan tenía 32 años. Si lo condenaban, saldría de prisión con 52, con su vida profesional completamente arruinada. Fiscal Stone, intervino Andrew, también tenemos pruebas de que está sobornando a empleados de la empresa para obtener información confidencial. Stone alzó una ceja. ¿Qué tipo de información? Códigos de acceso a sistemas bancarios, contraseñas de cuentas corporativas, documentos de estrategia empresarial, evaluaciones de activos. Básicamente, está comprando espías internos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Edward, urgente. Ryan está en una reunión con 3 empleados de tu departamento financiero. Están en el Hotel Continental, habitación 1247. Tengo equipo de grabación instalado. Disculpe, dije levantándome, necesito atender algo urgente. Salí de la oficina y llamé inmediatamente a Patricia. ¿Qué está pasando en esa reunión?
Es increíble, Edward. Ryan les está ofreciendo $1.500 a cada uno para que testifiquen sobre tu supuesta incapacidad mental durante las reuniones del consejo. También les prometió mantener sus puestos cuando él tome el control de la empresa. 1.500 por empleado. Mi hijo estaba comprando testigos falsos con dinero que había robado de las cuentas corporativas. ¿Quiénes son esos empleados? Carmen, del Departamento de Contabilidad, Michael, de Recursos Humanos, y Fernando, de Finanzas. Carmen, yo la había contratado 8 años atrás cuando era madre soltera y necesitaba trabajo con urgencia para mantener a sus 2 hijas. Le pagué cursos de especialización en contabilidad forense y la ascendí 3 veces. El año pasado, cuando su hija menor necesitó una operación de corazón, cubrí personalmente todos los gastos médicos. Michael era aún más doloroso. Lo conocía desde que era becario universitario. Lo tomé bajo mi protección. Fui testigo en su boda y padrino de su primer hijo. Durante la pandemia, cuando la empresa enfrentó dificultades, fue uno de los pocos empleados a los que mantuve con sueldo completo para proteger a su familia. Fernando había empezado como mensajero hacía 15 años. Yo mismo lo animé a estudiar finanzas por la noche. Financié su formación y lo fui ascendiendo hasta que se convirtió en jefe de departamento. 3 personas a las que traté como familia, que prosperaron gracias a mi confianza y generosidad, ahora estaban dispuestas a traicionarme por dinero robado de mi propia empresa. Patricia, ¿están aceptando la propuesta? Carmen parece dudar, pero Michael y Fernando ya firmaron documentos de compromiso. Ryan les entregó sobres con efectivo como adelanto. Volví al despacho de Stone con una furia contenida que me dio una claridad mental absoluta. Fiscal, acabamos de documentar soborno activo de testigos. Mi hijo está ahora mismo comprando testimonios falsos para usarlos en procedimientos legales fraudulentos. ¿Tienen pruebas directas, grabaciones de audio y vídeo de las transacciones? Los empleados están recibiendo dinero en efectivo a cambio de un perjurio planificado. Stone se inclinó hacia adelante con interés renovado. Señor Miller, esto convierte el caso en algo mucho más grave. Estamos hablando de una operación criminal organizada. ¿Qué significa eso en términos legales? Significa que podemos proceder con cargos por asociación delictiva, lo que elevaría la posible condena a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. 30 años. Una cadena perpetua efectiva para alguien de la edad de Ryan. Andrew, dijo Stone girándose hacia mi abogado, necesito que prepares una operación controlada de obtención de pruebas. Queremos atrapar a Ryan en el acto, cometiendo estos delitos, con testigos presenciales y documentación irrefutable. ¿Qué tipo de operación? Una trampa. Vamos a hacer que Edward participe en una situación donde Ryan se sienta obligado a revelar todo su plan criminal mientras grabamos cada palabra. Miré por la ventana de la fiscalía, observando la ciudad que había ayudado a construir durante 4 décadas de trabajo honesto. Cada edificio, cada proyecto, cada éxito empresarial se había logrado con integridad y respeto por la ley. Ahora mi propio hijo, educado con los valores más sólidos, había elegido el camino del crimen para robar lo que un día habría heredado legítimamente. Fiscal Stone, dije con voz firme, pongamos esa trampa. Es hora de que Ryan aprenda que las consecuencias de traicionar a la familia van mucho más allá de perder una herencia. ¿Estás seguro? Una vez que empecemos esta operación no habrá vuelta atrás. Su hijo se enfrentará a toda la justicia. Mi hijo murió para mí cuando decidió convertirse en un criminal. Lo que cazamos ahora es solo a un delincuente que tiene que pagar por sus crímenes. La fase final de mi venganza estaba a punto de comenzar, y Ryan no tenía idea de que había subestimado fatalmente al hombre que dedicó su vida a construir imperios legítimos. La trampa se ejecutaría el viernes por la tarde, durante la supuesta reunión familiar de emergencia que Ryan había planeado. Pero antes de esa confrontación final, Patricia me entregó un descubrimiento que superó todos mis peores temores. Edward, encontré algo que te va a destrozar, me dijo mientras abría una carpeta roja en mi despacho privado. Ryan no solo tiene cuentas locales secretas,
lleva 3 años transfiriendo dinero a bancos en las Islas Caimán. Las páginas mostraban movimientos bancarios internacionales por un total de $2.300.000. Cada transferencia había sido cuidadosamente planificada para evitar los reportes automáticos al servicio de impuestos. Mi hijo no era solo un ladrón, era un evasor fiscal internacional. Mientras procesaba esa información devastadora, mi mente voló a los recuerdos de cuando financié sus estudios de posgrado en Londres. Había sido su sueño estudiar finanzas internacionales en la London School of Economics, una de las universidades más prestigiosas del mundo. «Papá, esta oportunidad me va a cambiar la vida para siempre», me dijo con lágrimas en los ojos cuando llegó la carta de aceptación. «Pero el coste es de $180.000 por los 2 años completos». $180.000. En 2008, esa cantidad representaba casi la mitad del valor de nuestra empresa. La crisis financiera global había golpeado duramente nuestro sector y muchas constructoras quebraban a diario. Pero ver la esperanza en los ojos de Ryan me llenó de determinación. «Hijo, si esa universidad puede convertirte en el empresario que sueñas ser, encontraremos la forma de pagarlo». Hipotequé nuestra casa principal, vendí mi colección de arte precolombino que me había llevado 20 años reunir, y convencí a 3 inversores privados para que me prestaran el dinero restante al 18% de interés anual. Durante esos 2 años trabajé como un poseído para pagar no solo la educación de Ryan, sino también los intereses de los préstamos. Mary tuvo que cancelar su tratamiento semanal de spa que necesitaba por la artritis, y yo dejé de comprar libros de negocios, que siempre habían sido mi pasión personal. Pero cada sacrificio valió la pena. Cuando recibía las llamadas semanales de Ryan desde Londres, contándome emocionado sus clases sobre mercados internacionales, teoría financiera avanzada y estrategias globales de inversión. «Papá, estoy aprendiendo técnicas de gestión de capital que revolucionarán nuestra empresa», me decía con entusiasmo juvenil. «Cuando regrese, nos vamos a expandir internacionalmente». Al graduarse con honores, organizamos una fiesta de celebración que costó $35.000. Invitamos a todos nuestros socios comerciales, empleados clave y familia extendida. Ryan dio un discurso que me hizo llorar de orgullo. «Todo lo que soy se lo debo a mi padre», declaró ante 200 invitados. Se sacrificó por completo para darme la mejor educación posible. Prometo usar este conocimiento para honrar su legado y llevar nuestra empresa familiar a niveles internacionales. Aquella noche, mientras recogíamos después de la fiesta, le dije a Mary: «Cariño, creo que hicimos la inversión más inteligente de nuestra vida. Ryan va a transformar todo lo que hemos construido». ¡Qué ingenuo fui! Esa educación que tanto me costó darle había sido usada para aprender a robarme con más eficiencia. «Patricia», dije cerrando la carpeta, «¿cómo descubriste esas cuentas internacionales?» Ryan cometió un error. Una de las transferencias rebotó por problemas técnicos en el banco, y el dinero regresó temporalmente a una cuenta intermedia que pudimos rastrear. ¿Cuánto dinero hay actualmente en esas cuentas? Aproximadamente entre $1.800.000 y $8 millones. Pero Edward, hay algo aún más preocupante. Me entregó otra serie de documentos que mostraban correos electrónicos entre Ryan y una firma de inversión de Hong Kong. «Tu hijo está negociando la venta de información privilegiada sobre los proyectos de Miller Industries a competidores asiáticos». Los correos muestran que ya entregó planos arquitectónicos de 3 desarrollos que todavía no se han anunciado públicamente. Espionaje industrial. Mi propio hijo estaba vendiendo secretos comerciales a empresas extranjeras mientras yo confiaba en él como mi mano derecha. Sonó el teléfono. Era Ryan. «Papá, ¿cómo te sientes hoy? Espero que hayas descansado bien después de tu consulta con el Dr. Harrison». Su voz tenía esa falsa preocupación que ahora reconocía como pura actuación. «Me siento un poco confundido, hijo». El doctor mencionó algunas pruebas adicionales. «Sí, papá. De hecho, quería hablar contigo de eso. ¿Podrías venir a la oficina esta tarde? Tengo unos documentos importantes que necesitan tu firma». Los documentos de transferencia.
Ryan estaba acelerando el calendario, probablemente porque sospechaba que su tiempo se agotaba. Claro, hijo. ¿A qué hora? A las 4 sería perfecto. Y papá, sería bueno que Mary viniera también. Hay decisiones familiares importantes que debemos discutir. Mary, quería a mi esposa presente como testigo de mi supuesta incompetencia, o quizá para presionarme emocionalmente y que firmara documentos que no entendiera del todo. Allí estaremos, Ryan. Tras colgar, llamé de inmediato al fiscal Stone. Robert, Ryan aceleró el plan. La confrontación será hoy a las 4 de la tarde. Perfecto. Tendremos equipos de grabación instalados en tu despacho y 2 agentes encubiertos en el edificio. ¿Estás preparado para esta actuación? Llevo toda la semana preparándome. Ryan va a ver al padre confundido y vulnerable que espera encontrar. Edward, recuerda que en cuanto tengamos las grabaciones del confesando los delitos, procederemos al arresto inmediato. No habrá oportunidad para arrepentimientos. Robert, después de lo que he descubierto esta semana, mi único arrepentimiento sería no haber descubierto su traición años antes. Aquella tarde, mientras me preparaba para la actuación más importante de mi vida, miré por última vez la foto de graduación de Ryan en Londres. En la imagen sostenía su diploma con una sonrisa radiante mientras yo lo abrazaba con orgullo paternal absoluto. Esa fotografía llevaba 8 años en mi escritorio, recordándome a diario la inversión más importante que había hecho en mi vida. Ahora, esa misma imagen me recordaba la lección más amarga que había aprendido jamás, que el amor incondicional puede crear monstruos cuando se combina con educación privilegiada y oportunidades ilimitadas. Ryan había usado cada dólar invertido en su educación, cada conexión que yo le había proporcionado, cada conocimiento que adquirió, para planear la destrucción del hombre que se sacrificó para darle esas herramientas. Pero en 4 horas, mi hijo descubriría que había subestimado fatalmente a su profesor más importante, el hombre que le enseñó todo lo que sabía sobre lealtad en los negocios y las consecuencias devastadoras de traicionar la confianza de la familia. La lección final estaba a punto de comenzar. A las 3:30 de la tarde llegué a las oficinas corporativas acompañado de Mary, que se veía confundida por la urgencia de la reunión. Los agentes encubiertos del fiscal Stone ya estaban posicionados, uno como técnico de mantenimiento en la planta 11 y otro como posible cliente en la sala de espera. Mientras subíamos en el ascensor, Mary me tomó del brazo con preocupación genuina. «Edward, ¿de verdad estás bien? Ryan ha estado muy preocupado por tu salud mental últimamente». La manipulación había funcionado a la perfección con ella. Mi esposa, la mujer más inteligente que conocía, estaba convencida de que yo estaba perdiendo mis facultades. «Solo me siento un poco abrumado con tantas decisiones de negocio», respondí con la voz ligeramente temblorosa que había estado practicando. «Quizá Ryan tenga razón en delegar más responsabilidades». Sus ojos se llenaron de compasión. «Cariño, no tiene nada de malo aceptar ayuda. Has trabajado tanto toda tu vida». Mientras esperábamos fuera del despacho de Ryan, mi mente viajó a uno de mis recuerdos más queridos, su cumpleaños número 25. Había organizado una sorpresa que me costó 6 meses de planificación secreta. Ryan siempre había admirado la historia empresarial, sobre todo las biografías de industriales que construyeron imperios desde la pobreza. Su héroe personal era Warren Buffett, y había leído todos los libros disponibles sobre su ascenso al poder. Para su cumpleaños, contacté personalmente con la asistente de Buffett y logré conseguir una reunión privada de 1 hora entre el magnate y mi hijo. La reunión tuvo lugar en la sede corporativa de Berkshire Hathaway, con fotógrafos profesionales documentando cada momento. «Papá, este es el regalo más increíble de mi vida», me dijo Ryan con lágrimas de emoción cuando el magnate le dedicó personalmente un ejemplar de su biografía. «Nunca imaginé que conocería a mi ídolo de negocios». Durante esa reunión, Buffett le dio consejos específicos sobre expansión internacional, diversificación de inversiones y la importancia de mantener valores familiares en los negocios. Ryan tomó notas durante toda la conversación como si estuviera en la clase más importante de su vida. «Joven Miller», le dijo el magnate al final, «tu padre ha construido algo extraordinario,
asegúrate de honrar ese legado con integridad absoluta. Aquella noche, durante la cena de celebración, Ryan me abrazó con una intensidad que nunca me había mostrado. Papá, te prometo que nunca te voy a fallar. Todo lo que logre en la vida será para honrar lo que has construido y hacerte sentir orgulloso de llamarme tu hijo. Qué profética había sido esa promesa. Ahora, 7 años después, estaba a punto de romperla de la forma más devastadora posible. Señor y señora Miller, por favor pasen, dijo la secretaria de Ryan, interrumpiendo mis recuerdos. Al entrar en su despacho, noté de inmediato que había 3 personas más. El abogado Ramsay, el notario Connor, sorprendentemente, el doctor Harrison. Mamá, papá, gracias por venir, dijo Ryan con esa sonrisa falsa que ahora detectaba al instante. Hemos preparado esta reunión porque todos estamos preocupados por tu bienestar. ¿Qué tipo de preocupaciones?, pregunté con una voz deliberadamente confusa. El doctor Harrison se aclaró la garganta. Edward, después de los exámenes recientes, he identificado señales preocupantes de deterioro cognitivo que requieren atención inmediata. ¿Deterioro cognitivo? No entiendo. Papá, intervino Ryan con falsa compasión, has estado olvidando conversaciones importantes, firmando documentos sin recordarlos, tomando decisiones empresariales contradictorias. Estamos aquí porque te queremos y queremos protegerte. Mary se inclinó hacia adelante, angustiada. ¿Qué tan grave es, doctor? Lo suficiente como para requerir que Edward delegue la administración de sus asuntos financieros y empresariales en alguien en quien confíe, respondió Harrison con la seguridad de quien había ensayado su discurso. El abogado Ramsay extendió una carpeta de documentos sobre el escritorio. Señor Miller, hemos preparado un poder notarial amplio que permitirá que Ryan gestione sus asuntos mientras usted recibe el tratamiento médico necesario. ¿Tratamiento médico?, preguntó Mary, alarmada. ¿Nada drástico? Ryan mintió con suavidad. Solo un periodo de descanso en una clínica especializada, donde papá pueda recuperarse sin el estrés de dirigir la empresa. Una clínica especializada, el eufemismo de un manicomio, donde planeaban encerrarme en cuanto obtuvieran el control legal de mis activos. No sé, dije a propósito, temblándome las manos. Todo esto parece tan repentino. Papá, precisamente esa confusión es lo que nos preocupa, insistió Ryan con urgencia creciente. Necesitas firmar estos documentos hoy para que podamos empezar a proteger todo lo que has construido. El momento había llegado. Era hora de obtener la confesión completa que el fiscal Stone necesitaba. Ryan, tengo miedo, dije con la voz rota. ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar conmigo? Sus ojos brillaron con triunfo anticipado. Papá, yo me encargaré de todo. La empresa estará en las mejores manos posibles. Y tú vivirás cómodo, sin preocupaciones, el resto de tu vida. Pero, ¿seguiré siendo el dueño? Ryan cruzó una mirada con el abogado Ramsay antes de responder. Papá, lo importante es que estés bien atendido. Los detalles legales son complicados para alguien en tu estado. ¿Qué detalles legales?, insistí. Bueno, dijo Ramsay interviniendo, para proteger los activos de posibles demandas o problemas fiscales, será necesario transferir la propiedad formal de la empresa a Ryan, pero solo como medida de protección. ¿Transferir la propiedad? Sí, papá, confirmó Ryan con impaciencia creciente, pero no te preocupes por eso. Lo importante es que firmes ahora para que podamos empezar a ayudarte de inmediato. El doctor Harrison se inclinó hacia adelante. Edward, tu condición se está deteriorando rápidamente. Cada día que pasa sin tratamiento es crucial. ¿Y si no firmo?, pregunté con voz temblorosa. El silencio en la sala se volvió tenso. Ryan miró nervioso a sus cómplices antes de responder. Papá, si no cooperas voluntariamente, tendríamos que proceder con una declaración legal de incapacidad. Sería un proceso público y humillante que preferiríamos evitar. Declaración legal de incapacidad. Sí, admitió el abogado Ramsay, tenemos documentación médica suficiente para proceder por la vía judicial si fuera necesario,
pero sería mucho mejor para todos que esto se resolviera como familia. Mary me tomó la mano con lágrimas en los ojos. Edward, si estos profesionales dicen que necesitas ayuda, deberíamos escucharlos. Miré a mi esposa, la mujer con la que había compartido 48 años de mi vida, completamente convencida de que estaba ayudando a su marido enfermo. La manipulación de Ryan había sido tan efectiva que incluso ella se había convertido en cómplice sin querer. De acuerdo, dije por fin con una voz derrotada. Si todos creen que es lo mejor, firmaré los documentos. Ryan no pudo ocultar su sonrisa de triunfo. Papá, estás tomando la decisión correcta. En 6 meses, cuando te recuperes, verás que esto fue lo mejor para todos. Mientras fingía leer los documentos con confusión, supe que cada palabra de esa conversación estaba siendo grabada por los equipos del fiscal Stone. Ryan acababa de confesar públicamente fraude médico, conspiración, extorsión emocional y planes de internamiento forzado. Tomé el bolígrafo con la mano temblorosa, sabiendo que ese sería el último acto de mi interpretación como víctima indefensa. En cuestión de minutos, mi hijo descubriría que había subestimado fatalmente al hombre que le enseñó todo sobre estrategia, paciencia y el arte devastador de la venganza calculada. Firmé con la mano temblorosa y, a propósito, garabateé un apellido ilegible. Ese trazo le bastó a Ramsay para guardar los papeles con avidez. Habían caído en la red. El clic apenas audible proveniente del falso detector de humo confirmó que todo había quedado grabado. Fingí un mareo. Ryan aprovechó para abrazarme con ternura fingida y dirigirse al grupo. Procedamos con la siguiente fase. Su voz reflejaba prisa. Creía que el trofeo ya era suyo. Mientras Mary me acompañaba al sofá, recordé 2015, cuando la empresa inauguró su primera oficina en Singapur. Aquella decisión fue arriesgada. Nadie en el país imaginaba a un constructor estadounidense compitiendo con gigantes asiáticos en ingeniería portuaria. Viajé 70 veces ese año, dormí en aeropuertos y cerré contratos a las 3 de la madrugada con traductores improvisados. Ryan, entonces director de operaciones, me llamó un héroe. Dijo que aprendería de mi audacia para algún día superarme. Nunca pensé que su ambición mutaría en veneno. En el presente, el abogado abrió una nueva carpeta marcada Plan de Continuidad y la deslizó hacia Ryan. Requiere tu firma como director general interino, explicó. El consejo lo ratificará en la próxima sesión. El notario asintió mientras sellaba mis consentimientos. El doctor Harrison revisó un calendario clínico donde destacaba en rojo la fecha de mi internamiento. Todo estaba calculado al minuto. Entonces apareció el último invitado. Stephen Carter, exdirector de una empresa rival, expulsado por malversación. Solo lo había visto una vez en un cóctel industrial. Ahora entró con una sonrisa ladina. El señor Carter será mi asesor estratégico, anunció Ryan con voz triunfal. Supervisará la empresa mientras papá descansa. Apreté los puños. Carter había hundido 3 filiales y despedido a 2000 trabajadores. Su sola presencia bastaba para desmontar mi cultura corporativa basada en la lealtad y los salarios justos. Guardias privados contratados por mi propio hijo escoltaron a Carter por la planta 11 hacia la sala del consejo. En cuanto cruzaron la puerta, los agentes encubiertos intercambiaron miradas. La última pieza del rompecabezas aparecía ante las cámaras. Le pidieron a Mary que acompañara al doctor para que le explicara el tratamiento. Mi esposa, convencida de que me estaba protegiendo, se fue con los ojos húmedos. Ryan y yo nos quedamos. El despacho se convirtió en un ring silencioso. Papá, susurró, olvidándose de la máscara, esto es lo mejor. No estás en condiciones de liderar. ¿Y mi gente, mis proyectos? Todo seguirá, solo que con más eficiencia. Aprende a soltar. Su descaro rompió el último hilo de misericordia que quizá me quedaba. Asentí con apariencia resignada y pedí ir al baño. Allí, detrás del espejo, estaba el micrófono adicional. Susurré la frase acordada: Águila confirma sustituto nombrado. El fiscal Stone, desde una furgoneta en el aparcamiento, recibió la señal.
La operación pasó de simple recopilación a delito flagrante. Volví a la sala justo cuando Ryan celebraba con Ramsay y Carter la inminente junta de accionistas. Escuché frases suficientes para enterrar sus carreras. Con el viejo fuera, venderemos la división hotelera como paquete a los chinos, comentó Carter. Correcto, respondió mi hijo, 7 millones netos. El dinero irá a Horizon Trust en las Islas Caimán. El abogado añadió, he preparado renuncias obligatorias para el personal directivo. Tendremos que liquidar al 100% para evitar filtraciones. Liquidar, despedir a quienes habían dejado el alma por la empresa. Me tragué el fuego, pero mantuve la máscara. En paralelo, mis recuerdos regresaron a 2017, cuando obtuvimos el contrato de reconstrucción tras los huracanes. Abracé a cada albañil al entregarles un bono extraordinario. Les dije, vosotros levantáis estas ciudades, no los políticos. Hoy, esos mismos trabajadores iban a ser arrojados a la calle por la nueva administración corrupta de mi propio hijo. Horas después, ya en casa, Mary me enfrentó agitada. El doctor dice que tienes que ser ingresado este domingo. ¿Por qué no me dijiste lo de tu enfermedad? La abracé con fuerza, le susurré al oído que todo era una trampa y que lo entendería pronto. Le pedí fe absoluta durante 48 horas. Vi en sus ojos el choque entre el amor y la duda, pero al final asintió. Esa madrugada me reuní con Andrew y Stone en el viejo almacén del barrio obrero donde nació la empresa, cuando yo conducía una camioneta destartalada. Sobre una mesa metálica extendimos planos del edificio corporativo, rutas de acceso, servidores centrales, cámaras. Decidimos bloquear los códigos maestros el viernes a las 6 de la tarde. En cuanto se ejecutara la orden judicial, los sistemas se congelarían, impidiendo que Ryan transfiriera un solo centavo. ¿Y si intenta huir?, preguntó Andrew. No lo hará, respondió Stone. Estará demasiado ocupado defendiéndose de cargos por asociación delictiva. Antes de irme, al amanecer, toqué la pared descascarillada de aquel almacén. Allí había mezclado cemento con mis propias manos cuando soñaba con comprar el primer camión. Sentí la aspereza bajo los dedos y entendí que, aunque mi hijo vendiera edificios, jamás podría apropiarse de mi historia. Eso me dio una calma feroz. El jueves pasó con una calma tensa. Ryan envió correos anunciando el cambio temporal de gestión a los gerentes. Les pidió silencio por el bien de los ingenieros. Patricia interceptó las respuestas, incertidumbre, pero también obediencia. Muchos debían sus hipotecas a la empresa y temían perderlo todo. Esa noche revisé las cartas de recomendación que había escrito en el pasado para Ryan, Stanford, Wharton, Mead. Cada una llevaba mi firma, mi prestigio, mi línea directa con decanos. Quemé las copias en la chimenea. Las llamas devoraron promesas rotas mientras afilaban mi convicción. Viernes, 5:55 de la tarde. Los accionistas minoritarios estaban reunidos en el salón principal, conectados por videoconferencia. Ryan, impecable con su traje azul, abrió la sesión. Declaro iniciada esta reunión extraordinaria para formalizar mi nombramiento como director general. Las puertas se cerraron. Las cerraduras electromagnéticas se pusieron en rojo. La orden judicial había sido activada. En las pantallas, la señal de la videollamada se congeló. Entonces apareció el emblema de la fiscalía. Ryan miró alrededor, desconcertado. El abogado Ramsay perdió el color cuando vio entrar a los agentes con credenciales oficiales. Carter intentó huir por la salida de servicio, pero otro equipo ya lo estaba esperando. Yo entré en silencio detrás de los oficiales. No llevaba traje. Llevaba el casco amarillo que Ryan usaba de niño y un chaleco de obra manchado de cemento, símbolo de mis raíces. Al verme, el rostro de mi hijo se deformó de estupor. Extendí los brazos como quien ofrece un abrazo, pero mis palabras fueron frías como el acero. Hijo, bienvenido a la realidad. La obra que intentaste derribar tiene cimientos que nunca entendiste.
Los agentes le leyeron sus derechos mientras cámaras ocultas transmitían todo a los accionistas y a la prensa financiera que Stone había convocado discretamente. Cada delito fue narrado con fechas, cantidades, nombres. La máscara perfecta de Ryan se rompió ante medio país. Cuando lo esposaron, tartamudeó: «Mi nombre, papá». Yo solo respondí: «Las piezas de ajedrez no vencen al jugador que las mueve». Cayó de rodillas, quizá recordando aquel tablero de madera donde le enseñé la primera apertura siciliana. Ese niño prodigio había olvidado la regla de oro: nunca subestimes al maestro. El día aún no había terminado, pero el tablero ya estaba sentenciado. Mientras se llevaban a Ryan, respiré hondo. El aire sabía a cemento fresco, a mañanas tempranas en la obra, a victoria legítima. Y apenas era el preludio de la devastación total que aguardaba en el acto final. Al salir del edificio, la sirena del vehículo que transportaba a Ryan se fue apagando entre el tráfico de la tarde. No sentí alivio. Apenas empezaba la tarea de desenterrar cada vena podrida que él había injertado en mi herencia. Esa noche instalé mi cuartel general en la biblioteca de casa. Extendí escrituras, balances, contratos, actas corporativas y memorias USB como quien prepara un mapa de guerra. Quería ver, línea por línea, el itinerario de su traición. Mientras revisaba carpetas, un recuerdo irrumpió, la tarde de 1989, cuando firmé la compra de nuestro primer terreno industrial. Tenía 28 empleados y un crédito imposible. Aún así, sentir aquella tierra polvorienta bajo mis botas me hizo ver edificios que todavía no existían. Hoy, 3 décadas después, cada una de esas estructuras corría el riesgo de quedar pulverizada, no por bancarrota, sino por la avaricia de mi propio heredero. A las 2 de la madrugada, Patricia llegó con el disco duro clonado del portátil de Ryan. Lo conectamos al proyector. Apareció un árbol de carpetas cifradas, bautizadas con nombres de obras: Hamlet, Macbeth, Lear. Abrimos Macbeth. Contenía un documento de 120 páginas titulado Plan de Sustitución Patrimonial, versión final. Los primeros párrafos detallaban mi diagnóstico ficticio, el protocolo médico para mi deterioro irreversible y la vía legal para incapacitarme ante un juez civil. Las secciones posteriores eran aún más escalofriantes. Transferencia inmediata del 51% de las acciones a un fideicomiso protector, con Ryan como único beneficiario. Venta programada de la división hotelera a un consorcio de Hong Kong por 7 millones, libre de impuestos gracias a la empresa Pantalla Horizon Trust. Liquidación de 120 trabajadores de baja productividad en un plazo no mayor de 6 meses. Retirada definitiva de mis restos, cuando el viejo muera, a un cementerio privado en Houston, lejos de cualquier prensa. La frialdad con la que definía mi entierro superaba todo lo que había leído sobre reyes parricidas en las obras clásicas. No era solo un robo. Era una demolición moral de mi existencia. Al otro lado del escritorio, Mary escuchaba cada línea. Le había llevado horas asimilar la escena del arresto. Ahora miraba el monitor con esa serenidad severa que solo tienen las mujeres que han visto demasiado dolor. Cuando leyó la cláusula en la que Ryan planeaba vender la casa familiar para optimizar liquidez, se llevó la mano al pecho y dijo con voz dura: «Ese niño que criamos dejó de existir hace mucho tiempo, y no lo vimos». No tuve palabras. Le tomé la mano y la acaricié con gratitud silenciosa. Entonces sonó mi teléfono. Era Luis, el director del banco. «Acaban de intentar transferir $500,000 de tu cuenta corporativa a un banco en Nassau. El sistema lo bloqueó por la alerta que ordenaste. Congela cualquier movimiento vinculado a mis firmas digitalizadas hasta nuevo aviso». Ryan, incluso esposado, seguía moviendo piezas a través de terceros. Eso confirmaba que no actuaba solo. Al amanecer convoqué a los gerentes leales en una videollamada privada. Les mostré un extracto del plan de sustitución y la orden judicial que garantizaba mi control absoluto mientras durara la investigación. Algunos bajaron la cabeza avergonzados. Otros, como Carmen, lloraron y pidieron perdón por haberse dejado seducir por dinero fácil. «Quien coopere conservará su trabajo y su dignidad», dicté.
Quien encubra a mi hijo se enfrentará a la justicia. Tienen 24 horas. En pocas horas llegaron correos con confesiones voluntarias. Entre ellas, una revelación crucial. Michael había sido el enlace con el conglomerado asiático. En una carpeta adjunta estaba el contrato preliminar de venta de la empresa, firmado bajo seudónimos, con fecha de ejecución a 30 días. También aparecían sobornos para un funcionario del Departamento de Comercio que debía agilizar permisos. La red era más extensa de lo que imaginábamos. Entregué ese paquete al fiscal. Stone respondió enviándome las grabaciones de las primeras declaraciones de Ryan. Escuché su voz rota asegurando que todo había sido idea del abogado Ramsay. Era la misma táctica que usaba de niño cuando rompía un jarrón y señalaba al perro. Ahora el perro era su equipo de cómplices. Aquella tarde caminé por los pasillos de la planta principal. Cada fotografía en las paredes contaba una epopeya: obreros soldando vigas bajo una tormenta, inauguraciones con cascos blancos, sonrisas en fiestas de fin de año. Me detuve ante la imagen de Ryan, con 10 años, sosteniendo la cinta inaugural de nuestro primer edificio de oficinas. Toqué el cristal. Su reflejo superpuesto al mío parecía preguntarme quién había fallado. No encontré respuesta. Hacia las 6, Andrew llegó con una bolsa de pruebas recién reunidas. Sobre la mesa extendió los extractos bancarios del Dr. Harrison, depósitos mensuales que provenían de una farmacéutica pantalla controlada por Carter. También había fotografías de reuniones nocturnas en el restaurante Aurora, donde Ramsay entregaba sobres a empleados del juzgado. La conspiración abarcaba médicos, notarios, burócratas e incluso a un juez sustituto dispuesto a certificar mi incapacidad. Todo estaba listo para ingresarte el domingo, explicó Andrew. Ya tenían asignada una habitación en la clínica Alcázar, el ala psiquiátrica de acceso restringido. Sentí un vértigo repulsivo al imaginarme encerrado, medicado a la fuerza, mientras subastaban mi apellido. Por un instante la sangre se me heló. Y entonces llegó una oleada de alivio feroz. Había detenido la maquinaria segundos antes de que me triturara. El siguiente paso era blindar las propiedades físicas. Ordené al departamento legal registrar medidas cautelares sobre los 17 terrenos clave: hoteles, puertos secos, parques industriales. Cualquier intento de venta o hipoteca sería rechazado automáticamente. Firmé las instrucciones con tinta azul, mi color emblemático de fundador, un símbolo claro de que seguía al mando. A medianoche, Patricia trajo un sobreclasificado, el registro completo de las conversaciones de Ryan con el consorcio de Hong Kong. En el último correo prometía entregar la empresa libre de deudas y sin la interferencia sentimental del fundador. Releí esa frase hasta memorizarla. Decidí que debía devolvérsela al remitente con una modificación afilada. Respondí desde la cuenta de Ryan. El fiscal autorizó la suplantación temporal con fines probatorios. El fundador sigue vivo, lúcido y dueño de cada ladrillo. Acuerdo anulado. Métete el cheque donde te quepa. Pulsé enviar y sentí una alegría que ninguna venganza literaria podría describir. A las 3 de la madrugada, ya solo en la biblioteca, abrí la pequeña caja fuerte donde guardaba un objeto olvidado, el reloj de bolsillo que heredé de mi padre, un agricultor analfabeto que me enseñó a respetar la tierra y la palabra. El mecanismo seguía latiendo. Lo apoyé sobre el documento del plan de sustitución y comprendí la metáfora. Los engranajes honestos acabarían aplastando la maquinaria corrupta de Ryan. El amanecer llegó envuelto en silencio. Me dolían los hombros, pero la mente me ardía con una claridad impecable. Ya conocía cada tramo de la trama, cada cómplice, cada cuenta offshore. La red estaba desmantelada. Solo faltaba el golpe maestro, vender la empresa en secreto, tal como él había planeado, pero bajo mis condiciones y con un propósito que jamás habría imaginado. Ese diseño gigantesco, convertirlo en una baja sobre mi espada, empezaría a ejecutarse en pocas horas. Mientras colocaba el casco amarillo sobre el escritorio, supe que el legado no solo sobreviviría, se transformaría en una fortaleza inexpugnable, construida con el cemento de la experiencia y la furia justa de un patriarca que nunca debió ser subestimado.
Un sábado silencioso se rompió cuando estampé mi firma en el documento que desataría el terremoto corporativo definitivo, un acuerdo de confidencialidad con la firma suiza Bachmann, especialistas en adquisiciones relámpago. 5 páginas bastaron para blindar la operación frente a miradas indiscretas. La cláusula central exigía cerrar la venta en 10 días hábiles, sin anuncios preliminares ni auditorías públicas. Para un observador externo, la velocidad rozaba lo suicida. Para mí, era el martillazo final antes de que cualquier aliado desesperado de Ryan levantara la cabeza. Con la tinta aún fresca, recibí el informe de Patricia. Desde su celda provisional, mi hijo había contactado a la abogada fiscalista Lina, prometiéndole el 10% de todo lo que quedara en pie si lograba congelar mis activos vía juzgado mercantil. Era evidente que incluso esposado seguía moviendo peones. Yo respondí adelantándome 3 jugadas. Ordené a Andrew presentar ante ese mismo tribunal las pruebas de soborno transnacional descubiertas en las carpetas Hamlet y Lear. Con un solo escrito desmontamos cualquier intento de medida cautelar. Ningún magistrado arriesgaría su carrera para proteger a alguien acusado de crimen organizado con cuentas en las Islas Caimán. Actuamos de inmediato. Convoqué a Cecilia, directora de Recursos Humanos desde la época de las máquinas de escribir. Le confié la pieza más delicada de mi estrategia: activar el programa de participación accionarial laboral que había diseñado hacía 20 años, pero nunca ejecutado. El mecanismo transferiría de inmediato el 3% del capital a un fideicomiso colectivo para empleados con más de 10 años de antigüedad. Ese pequeño porcentaje, al estar incluido en el contrato suizo, garantizaba indemnizaciones multiplicadas y, sobre todo, convertía a cada veterano en un custodio moral de la transacción. Si alguien intentaba revertir la venta, se enfrentaría no solo a mí, sino a 500 voces con derechos legítimos sobre el patrimonio. Cecilia, con los ojos brillantes, necesitó varios segundos para reaccionar. Luego, en un gesto casi infantil, abrazó la carpeta de directrices como si fuera un trofeo olímpico. Esa reacción selló mi certeza: la empresa jamás volvería a manos de oportunistas. Quedaba superar la auditoría express que exigían los suizos. Para evitar filtraciones, habilitamos el sótano de la planta como una sala de datos analógica. Ningún ordenador conectado a Internet, solo impresiones codificadas y calculadoras de bolsillo. Durante 48 horas, un equipo de contables forenses, todos veteranos de confianza, revisó cada factura, nómina y pagaré. La media de sueño fue de 2 horas por cabeza. La mía, ninguna. La cafeína volvió a ser mi combustible, igual que en los años en que levantaba muros al amanecer y negociaba créditos al anochecer. El lunes, al filo de las 6, un golpe retumbó en la puerta de mi oficina en casa. 2 inspectores del Servicio de Impuestos, por una denuncia anónima, exigían acceso inmediato a mis registros contables. Su orden llevaba la firma provisional de un juez sustituto, el mismo al que Ryan había sobornado meses atrás. Mantuve un semblante sereno. Ofrecí café y exhibí la resolución federal que suspendía toda diligencia mientras la investigación penal siguiera abierta. Les entregué copias. Al leer el membrete de la Fiscalía Anticorrupción, palidecieron y se retiraron sin probar un sorbo. Fue la última bofetada de mi hijo, disuelta en menos de 20 minutos. A media mañana, Mary entró con una bandeja de té y una pregunta que llevaba horas flotando en su mirada. ¿De verdad vas a vender lo que construiste con tus manos? La invité a sentarse frente a mí y desplegué el cronograma. Punto 1. Responsabilidades, liquidación. Punto 2. Pago extraordinario al fideicomiso laboral. Punto 3. Transferencia del excedente a una nueva sociedad patrimonial en la que ella sería la accionista mayoritaria. No hablé de mí. Mi futuro personal era irrelevante. Necesitaba que entendiera que el legado cambiaría de forma, no de esencia. Al final susurró: confío en ti, solo prométeme que esto no te arrancará el alma. Le respondí con la verdad desnuda: perdí el alma el día que escuché a Ryan planear mi entierro. Lo que estaba haciendo ahora era salvar la dignidad de cada ladrillo antes de que el fuego se extendiera. Martes, 11:57. Sala de juntas blindada,
5 representantes de Bachmann frente a mí. Sobre la mesa, 2 carpetas idénticas, una en inglés y otra en alemán. Revisamos anexos durante 7 horas sin un solo descanso. Cada cifra coincidía con los estados financieros purgados de corrupción. A las 7:05 de la mañana firmamos el contrato definitivo por $3.500.000. Cifra neta transferible en 3 tramos de 48 horas. En cuanto pasé el bolígrafo por la última página, sentí un clic interno, como si una piedra ancestral se desprendiera de mi pecho. No hubo brindis. Los suizos recogieron los documentos y se fueron al aeropuerto escoltados por mi equipo de seguridad. Yo me quedé mirando la mesa vacía. Allí terminaba mi reinado y comenzaba la travesía hacia un futuro sin muros ni reuniones maratonianas. Al salir del edificio, el sol temprano iluminó el casco amarillo colgado del retrovisor de mi camioneta. Lo tomé y lo puse en el asiento del copiloto, símbolo de que el trabajo físico había concluido. Pero mi trabajo como arquitecto de destinos apenas entraba en su fase final camino de la prisión de seguridad media. Recibí la confirmación bancaria del primer depósito, $1.500.000, limpios como el cristal. El conductor me preguntó si quería parar a celebrarlo. Negué con la cabeza. La única conmemoración posible sería ver en los ojos de Ryan el reflejo de su derrota absoluta. Con esa certeza, sabiendo que incluso tras las rejas intentaría robarme algo que ya no existía, llegué a la sala de visitas vestido con una chaqueta vaquera, sin guardaespaldas ni abogados. Al otro lado del cristal, Ryan parecía demacrado, ojos hundidos por noche sin dormir, barba mal afeitada. Al sentarse, tomó el teléfono con ansiedad. Su primera frase fue un susurro casi infantil: «Necesito que pagues mi fianza». Yo respondí con un hecho claro, sin música: «Acabo de vender la empresa por $3.500.000. No queda nada que puedas reclamar». Trago saliva, las pupilas dilatadas por la incredulidad. Murmuró algo inaudible. Golpeó la mesa y luego soltó la frase que había ensayado 1000 veces para mí: «Voy a destruirte, viejo». Sonreí con la calma de un cirujano contemplando un corazón latiendo en su palma. «Ya lo intentaste. Llegaste tarde a tu propia ejecución». Colgué el auricular sin esperar respuesta. Él golpeó el cristal, pero el temblor solo sonó como un eco hueco mientras yo salía de la prisión. En mi móvil sonó el aviso del segundo tramo del pago suizo. Faltaba el último desembolso y la firma del fideicomiso laboral prevista para el amanecer siguiente. El ajedrez mostraba un tablero limpio, sin torres enemigas. A lo lejos, periodistas y columnistas de opinión, hambrientos de carnaza, se acercaban. Pero la carnaza era humo. El imperio Miller ya no pertenecía a la familia, sino a la historia. Volví a casa mientras las luces de la ciudad se apagaban con parsimonia. En la mesa de la cocina, Mary me esperaba con 2 tazas de café. Sin decir una palabra, abrí el sobre que contenía el borrador de la escritura de mi nueva vida, una pequeña fundación de becas técnicas para hijos de trabajadores, financiada con la mitad de los fondos netos de la venta. El resto iría a nuestra jubilación modesta en un rancho en el interior, lejos de oficinas y consejos de administración. Mary leyó el documento, cerró los ojos y asintió. No necesitábamos ceremonias. Habíamos atravesado un fuego y, contra todo pronóstico, seguíamos con la piel intacta. Subí al despacho y guardé el casco amarillo en una vitrina de cristal con una etiqueta simple: «Sirvió para construir sueños y derribar mentiras». Al cerrar la puerta sentí el crujido definitivo. El pasado se enfriaba como hormigón curado. La tercera transferencia a Suiza llegaría al amanecer. Luego vendría la firma del fideicomiso de los trabajadores y después el silencio, un silencio denso pero limpio, que llevaría impreso el eco de cada mezcla, cada sacrificio, cada traición neutralizada. Mañana empezaría la penúltima jugada: presentarme ante la prensa, exponer la verdad con documentos y mostrar, sin una pizca de vanidad, cómo la experiencia puede convertirse en guillotina cuando la ambición joven olvida honrar a quien la alimentó. Pero esa escena, el preludio de la devastación pública, pertenece al siguiente acto. Apagué la luz. La oscuridad ya no sabía a miedo.
Sabía a reivindicación. El último tramo del pago suizo apareció en la cuenta fiduciaria minutos antes del amanecer. Una línea de cifrado bancario y el latido de mi pulso marcaron la consumación irrevocable. Ya no había imperio que robar. Me impedí que la satisfacción me adormeciera. Aún era necesario exponer a la luz todo lo que las sombras habían planeado. A las 7 firmé la escritura del fideicomiso laboral junto a Cecilia. Un representante de cada área estampó su firma. Algunos lloraron, otros me apretaron las manos con callos que yo conocía desde los cimientos. Ese gesto masivo blindó la operación mejor que cualquier despacho de abogados. Salimos de la notaría y un coro improvisado cantó Forest a Jolly Good Fellow. Nunca un himno infantil había sonado tan insurgente. La siguiente parada fue el Foro Cívico Nacional. Andrew lo había alquilado con discreción y lo transformó en una sala de prensa con 15 asientos seleccionados. No habría pluralidad confusa, solo periodistas económicos de trayectorias incorruptibles, 3 cámaras certificadas y traducción simultánea para corresponsales extranjeros. En cada asiento había una carpeta sellada con la palabra Veritas y una memoria USB adjunta. Dentro, una copia completa de contratos, correos y las grabaciones que capturaban la conspiración. Mientras los técnicos montaban las luces, recordé la escena en la que Ryan, con 20 años, me pidió ir a Harvard. Sostenía el vaso con las manos temblorosas y juraba: «Prometo que cada dólar será un ladrillo más en tu sueño». Ahora esos ladrillos se alzarían como un muro acusatorio ante todo el país. El simbolismo era casi poético, la ironía, letal. A media mañana, el fiscal Stone notificó que Ramsay y Carter intentaban sobornar a los guardias para facilitar una fuga. La oferta de $10.000 terminó en otra acusación formal: soborno dentro de un centro penitenciario. Los barrotes conceptuales se transformaron en acero reforzado. Con cada maniobra desesperada, mi hijo cavaba un foso más profundo. 12 en punto. La primera cámara se encendió. Respiré hondo y salí al atril sin notas ni teleprompter. Llevaba solo el casco infantil, ahora dentro de una urna transparente. El murmullo cesó. Anuncié con voz clara la venta de Miller Industries, la creación del fideicomiso laboral y la redistribución de activos. Cada dato aparecía respaldado en las pantallas laterales, cronometrado como maquinaria suiza. Luego proyecté el vídeo en el que Ryan ofrecía sobornos a los testigos. La sala contuvo el aliento. Cuando confesó la intención de internarme, algunos reporteros soltaron exclamaciones ahogadas. No hubo turno de preguntas. Las pruebas hablaban por sí solas. Cerré la exposición con la frase que había estado afilando durante días: en los negocios, la ambición sana asciende, la codicia se derrumba. Hoy demuestro que la experiencia puede rescatar los cimientos antes de que la codicia lo convierta todo en escombros. Se desató una avalancha de flashes. Me mantuve imperturbable hasta que el moderador ordenó el corte. Al salir, 2 cámaras me ofrecieron la mano. Antiguos alumnos de un programa de becas que financié años atrás. El círculo vital se cerró con exactitud matemática. La repercusión fue inmediata. En cuestión de horas, los informativos titularon: Patriarca desmantela complot familiar y dona la empresa a los trabajadores. Las acciones de firmas cómplices cayeron con fuerza. Proveedores retiraron líneas de crédito a sociedades vinculadas a Ramsay. El juez que había firmado órdenes dudosas dimitió antes de que el Consejo Judicial iniciara una investigación disciplinaria. El efecto dominó era imparable. Sin embargo, mi objetivo no era el espectáculo. Esa misma noche, en la sede del nuevo fideicomiso, firmé las primeras 40 becas técnicas para hijos de soldadores y electricistas. También autoricé préstamos blandos para emprendedores internos que quisieran abrir pequeñas empresas constructoras subsidiarias. La semilla de un legado más plural germinaba en tiempo real. Al terminar, invité a Mary a recorrer el edificio principal por última vez. Las luces estaban apagadas. Solo las lámparas de emergencia dibujaban sombras alargadas sobre el mármol. Subimos a la planta 12, donde mi despacho permanecía vacío salvo por la urna de cristal.
Dentro, el pequeño casco amarillo descansaba iluminado por un haz de luz auxiliar. Supe que era hora de despedirme. Abrí la urna, deslicé el casco entre mis manos y sentí la textura áspera del plástico gastado. Ese objeto había sido testigo de la infancia de Ryan y símbolo de mi confianza. Ahora era una reliquia, una advertencia sobre los peligros de la arrogancia. Lo guardé en una mochila de lona y encendí la grabadora del móvil. Este edificio se cierra, dicté, las coordenadas del futuro ya no pertenecen a mi generación. Que las siguientes levanten sus propios muros, guiadas por la memoria de lo que ocurrió aquí. Dejé la llave maestra sobre el escritorio desnudo, apagué la luz y salí sin mirar atrás. Al cerrar la puerta, el sistema de seguridad cambió a código rojo final, cierre definitivo, sin posibilidad de reapertura salvo por aprobación unánime del fideicomiso de trabajadores. El círculo se cerró con un candado comunitario, no de ego. 2 días después nos fuimos al rancho del interior. 50 acres de encinas, un río claro y el sonido lejano del ganado. Allí Alba, la perra mestiza que adoptamos durante la pandemia, nos recibió. Corrió hacia mí con una alegría simple, recordándome que la lealtad real no necesita contratos. Colgué el casco en el porche del granero y respiré un aire que olía a hierba y a honestidad. El teléfono casi no tenía cobertura. Aún así, llegó la notificación final del tribunal. Juicio formal fijado para dentro de 6 meses, probabilidad de condena superior a 25 años. No sentí placer ni alivio, solo la certeza de que el orden se había restablecido. Los días siguientes los dediqué a cortar ramas secas, reparar vallas y sembrar semillas al atardecer. Mientras el cielo se volvía naranja, repasaba mentalmente la cadena de hechos que nos llevó hasta allí. No encontré gloria en la victoria. Encontré una enseñanza brutal. Décadas construyen una sabiduría que no admite atajos. Quien intenta usurparla sin comprender sus cimientos queda aplastado por su propio peso. Una semana después recibí una carta manuscrita de Ryan. Decía, apenas creo que entiendo lo que hice. Tengo toda una vida para reflexionar. Si algún día puedo reconstruir algo útil, quizá encuentres perdón. No respondí. En cambio clavé la hoja en la tabla del granero, justo al lado del engranaje de acero que me regaló el soldador. Allí quedará amarilleando hasta que el tiempo decida si merece una respuesta. Mientras tanto, la fundación inició su primer taller avanzado de albañilería. 16 jóvenes empuñaban paletas y niveles bajo la supervisión de maestros veteranos. Al final de la clase, uno se acercó tímido. «Señor Miller, ¿cómo se supera el miedo a arruinar los cimientos?» Sonreí, recordando cada amanecer de hormigón mal mezclado, cada factura impagada, cada traición ya en el retrovisor. «Con 2 cosas», le dije, «la humildad de medir 3 veces antes de cortar y el valor de aceptar que, aun así, un día tendrás que demoler y empezar de nuevo». El chico asintió como si esas palabras pesaran menos que la pala, pero más que el hormigón fresco. Lo vi volver a la fila, ansioso por levantar el siguiente muro. Esa noche, sentado en el porche con Mary a mi lado y el canto de los grillos envolviendo la oscuridad, entendí que ya no quedaba rastro de odio en mi espíritu. La venganza no había sido un fin, sino un medio para restaurar el equilibrio. El verdadero triunfo era la paz silenciosa que ahora me abrazaba. Miré el cielo cuajado de estrellas y dejé que el reloj de mi padre latiera en mi bolsillo. Cada tic marcaba un futuro donde el apellido Miller no significaría fortuna ni escándalo, sino una advertencia luminosa. Subestimar la experiencia puede costar más que cualquier guerra comercial. Inhalé hondo, exhalé despacio y pronuncié casi en un susurro: «Trabajo concluido». El viento nocturno llevó esa frase hacia las encinas, quizá para incrustarla en la corteza y recordarle a cualquier joven ambicioso que algún día pase por aquí que la lección no quedó escrita en titulares ni sentencias, sino en la tierra misma. Quien alimenta la traición cosecha ruina, quien forja con honestidad levanta eternidades. Y con ese pensamiento, todo el universo pareció asentir en silencio.